Qué bonito estar aquí compartiendo hoy día me estuve pensando un poco en lo que quería compartir. Tenía varias ideas en mente, pero hace un par de días estaba con mi esposa viendo un documental. A ambos nos gusta bastante la historia. ¿Estoy acoplando? ¿No? Ahí. Nos gusta bastante la historia y estábamos viendo un documental acerca del origen del ser humano. Me parece que fue un día sábado o domingo en la tarde, estábamos viendo el documental y yo encuentro que algo súper importante es que estemos sensibles a la voz de Dios en todo lo que hacemos, en todo incluso lo que vemos. Y de esto yo me acuerdo mucho de mi papá, porque con mi papá de repente veíamos documentales o películas y mi papá de todo lo que veía rescataba algo que Dios le hablaba para después compartirlo. Y mientras yo veía el documental con Bárbara, sentí que Dios me empezó a hablar a través de ese documental. Si bien ese documental no era cristiano, era netamente histórico, pero la información que recibía, yo empecé a sentir como Dios me hablaba, y eso es lo que les voy a compartir hoy. Pero es súper importante, es un paréntesis. Cada vez que vemos algo, cada vez que estamos en algo, seamos sensibles a la voz de Dios, a lo que Él nos quiere hablar. Porque muchas veces podemos estar haciendo actividades o viendo cosas que ni siquiera sean cristianas, pero Dios puede hablarte a través de esas situaciones, en lo cotidiano. En este caso, el documental hablaba sobre el origen del ser humano, y el primer capítulo hablaba acerca de cómo el fuego se convirtió en lo más importante para la evolución del ser humano. El descubrir el fuego para el ser humano lo hizo dar el paso de diferenciarse de los demás animales. O sea, el hombre es el único ser sobre la tierra que puede controlar el fuego, ¿cierto? Y eso lo hizo dar un paso por encima en la escala, ¿cierto?, en la pirámide, por así decirlo, alimenticia del mundo animal. El humano pudo estar por sobre todo porque supo controlar el fuego. Y entonces empezaron a hablar de la importancia que tiene el fuego para el ser humano. Entonces, como yo empecé a escuchar cómo hablaba el locutor del documental acerca de esto, de la importancia del fuego, y él daba mucho énfasis en cómo, ¿cierto?, fue importante para la evolución del ser humano, en el sentido de la civilización, de traer cosas nuevas. Entonces, cuando hablaba de la importancia del fuego, Dios me hizo pensar en que el fuego, para nosotros, en la Biblia, es tipo del Espíritu Santo. Y para eso podemos buscar en Hebreos 12:29, pueden anotarlo por ahí. Dice, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume, dice en Hebreos 12:29. En Éxodo, ¿cierto?, podemos ver de que Dios se presenta ante Moisés como una zarza ardiendo. Nuevamente el fuego es protagonista. También en el Éxodo podemos ver que cuando el pueblo de Israel iba caminando por el desierto, dice que la presencia de Dios los acompañaba en forma de una columna de fuego. Nuevamente el fuego. Juan el Bautista dijo en el Nuevo Testamento, dijo con el Espíritu, que el Mesías vendría y los bautizaría con el Espíritu Santo y con fuego. Nuevamente hace referencia al fuego. Entonces podemos ver muchos otros ejemplos en Hechos capítulo 2, del verso 3 al 4, cuando relata el acontecimiento del Pentecostés. Podemos ver que dice, se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos, y todos llenos del Espíritu Santo comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba la habilidad de expresarse. Nuevamente dice lenguas como de fuego. Nuevamente aparece el fuego. Entonces el fuego era muy importante para los primeros seres humanos, porque les proporcionaba la herramienta de la supervivencia, ¿cierto? Les brindaba el calor, la luz, la vida. Y para nosotros el fuego, que es igual al Espíritu Santo, es lo mismo. El Espíritu Santo es nuestra herramienta de supervivencia. Él es quien nos va a brindar calor, luz y vida. Entonces yo empecé a ver el documental con otros ojos, porque cada vez que hablaba del fuego yo sentía que el Señor me hablaba de lo importante que es el Espíritu Santo para nosotros. Y lo importante que es que nosotros sepamos tener al Espíritu Santo con nosotros. Porque el Espíritu Santo es luz para nosotros. Y hoy día yo quiero hablarles de una serie de características que hablaba el documental acerca del fuego, pero que yo las adopté para el Espíritu Santo. La primera característica es luz. Para los seres humanos del principio, que vivían en la época antigua, ¿cierto?, prehistórica,
era sumamente difícil sobrevivir en la noche. Hay muchos depredadores nocturnos y cuando ellos no tenían el control del fuego, las noches eran verdaderamente penumbra. No existían focos, ¿cierto? No existía alumbrado público, solo la luna y las estrellas podían iluminarnos, y habían días en que estaba nublado y que no había ni lunas ni estrellas. Entonces la noche era verdaderamente difícil para la gente de la antigüedad poder sobrevivirla, hasta que descubrieron el fuego y pudieron crear antorchas, ¿cierto? Con los que iluminar el lugar donde vivían, las cuevas donde vivían. Y el fuego también le ayudaba esa luz ayudaba para ahuyentar ciertos depredadores, pero esa luz sobre todo los ayudó para trasladarse. En la antigüedad la mayoría de la gente era nómada, tenía que viajar grandes distancias de un lugar a otro y les tocaba viajar de noche. Y durante la noche muchas veces no podían moverse porque no tenían luz para ver el camino. En cambio, cuando descubrieron el fuego, crearon antorchas y podían viajar de noche porque podían guiarse en el camino. De la misma manera que el fuego proporcionó la luz a los primeros seres humanos, el Espíritu Santo se vuelve luz para nosotros, para nuestra vida. Como les mencionaba anteriormente, en el Antiguo Testamento, dicen que la presencia de Dios guió al pueblo de Israel en el desierto en forma de una columna de fuego que iba iluminando su camino. Su presencia iluminaba el camino para Israel y les daba protección, tal cual como a los primeros hombres que descubrieron el fuego. Y hoy por hoy el Espíritu Santo sigue iluminando nuestro camino. No físicamente, porque hoy tenemos linternas, ¿cierto? Tenemos lámparas, tenemos luces por todos lados, ¿cierto? Yo creo que esta es la época donde más luces hay por todos lados. Las discotecas, los negocios, todos tienen luces LED por todos lados, pero paradójicamente, aunque tenemos más luz físicamente, es el tiempo en el que más tinieblas hay espiritualmente, donde la gente, aunque esté más iluminada, camina a ciegas, en penumbra, cuando no tenemos al Espíritu Santo. Entonces, cuando no sabes qué hacer con tu vida, cuando no sabes qué estudiar, cuando no sabes qué hacer con tu relación, cuando no sabes qué decisión tomar con respecto a tu trabajo, y no sabes, no tienes seguridad de nada, el Espíritu Santo es quien te ilumina para tomar decisiones, es quien te guía en cada paso. Entonces, si tú quieres dejar de caminar a ciegas por la vida, es importante que traigas al Espíritu Santo a tu vida, porque el Espíritu Santo es fuego y luz que ilumina nuestro camino. Nos ilumina, porque lo que el diablo quiere hacer es mantenernos a ciegas, en tinieblas, que no sepamos qué hacer, que estemos inseguros, que no sepamos qué decisión tomar, porque no sabemos qué va a pasar. Pero si viene el Espíritu Santo, ilumina nuestras decisiones, dice, vamos por aquí, nos va guiando en cada paso que damos. Entonces ese es el primer punto. El Espíritu Santo es luz para nuestra vida, luz que nos guía, luz que nos protege, ¿cierto?, de los depredadores. El segundo punto, súper importante, que tiene que ver con el calor. Para también a las personas de la prehistoria era muy importante protegerse del frío. Estamos hablando de la era de hielo, ¿cierto?, donde los polos estaban todavía más expandidos, había mucho frío y claramente la gente no tenía la tecnología que tenemos ahora. No existían las casas que tenemos hoy con aislación, ¿cierto? No existían las ropas que tenemos ahora térmicas. Era todo mucho más adverso para ellos y entonces el frío significaba un enemigo bastante poderoso. Entonces descubrir el fuego para ellos fue descubrir la calefacción, fue descubrir una manera de mantenerse a salvo de las bajas temperaturas. Y de la misma manera nosotros hoy por hoy lidiamos no con el frío físico, pero sí con el frío espiritual. ¿Por qué? Porque continuamente nosotros tal vez venimos un domingo y en nuestras emociones encendemos una pequeña chispa en nuestro corazón y decimos, quiero seguir a Cristo, quiero estar con Él. Pero poco a poco en la rutina, el día tras día, el trabajo, los estudios, los problemas cotidianos del hogar, nos van enfriando. Y nosotros nos vamos enfriando hasta que nos enfriamos espiritualmente completamente y nos volvemos insensibles, nos volvemos indolentes, nos volvemos indiferentes a todo lo que tiene que ver con Dios. Entonces nos enfriamos espiritualmente. Hoy en día hay mucha gente fuera de la iglesia y dentro de la iglesia que espiritualmente está frío.
No le causa nada, escuchan una canción, oran por él, pero no le causa nada porque está frío completamente por dentro. Y la única forma para no llegar a ese estado de insensibilidad, de frialdad, es que tengamos el Espíritu Santo continuamente dentro de nosotros, dando ese calor que nos hace estar no fríos ante las cosas que ocurren en la vida, ¿no? que nos enciende, que nos está continuamente encendiendo el fuego que hay dentro de nosotros. Entonces, para evitar enfriarnos, para evitar congelarnos, porque hay gente que está congelada espiritualmente, que no se mueve, que no quiere levantarse los domingos en la mañana para ir a la iglesia, que no quiere tomarse tiempos de orar. Entonces, cuando tú te enfrías espiritualmente, te congelas y no haces nada, ¿no? Pierdes la capacidad de moverte desde el punto de vista espiritual. Al igual como una persona que le da hipotermia, ¿cierto? Que se está congelando y que ya no puede moverse. Lo mismo pasa espiritualmente. Dejamos de movernos, dejamos de hacer cosas, dejamos de congregarnos, dejamos de orar, dejamos de leer la palabra. Entonces, para evitar este frío espiritual, necesitamos que el Espíritu Santo habite en nosotros continuamente. Necesitamos que Él esté en nosotros y nos brinde ese calor que impida que nos enfriemos. El tercer punto que hablaba el documental tenía que ver con la alimentación. De que el descubrimiento del fuego provocó que la gente de la antigüedad pudiera cocinar su comida. Antes comían carne cruda. Y después, cuando descubrieron el fuego, empezaron a cocinar la carne. Y el tema de cocinar la carne provocó que se pudieran nutrir de mejor manera. Que evitaran las enfermedades estomacales, las infecciones, las bacterias. Porque al cocer la carne, al cocer sus alimentos, se protegían de las infecciones. Y además, científicamente está comprobado que el comer carne cocida mejoró los cerebros de las personas de la antigüedad, hizo que sus cerebros se expandieran. Cuando el hombre empezó a comer carne cocinada, empezó a crecer su cerebro y empezamos a llegar al tamaño del cerebro que tenemos hoy por hoy. Entonces fue fundamental para la evolución, por así decirlo, del ser humano, en cuanto a no a evolución de que se transformó de un mono a un ser humano, no, sino a que el humano se desarrollara. Fue vital que ellos empezaran a cocinar su propia comida. Y eso lo hicieron con el fuego. Sin el fuego no podían cocinar. Y empezaron a nutrirse mejor, a estar más fuertes, a estar más inteligentes. Y aquí el Señor me hablaba y me decía, porque yo decía la alimentación, y pensé inmediatamente, ¿cuál es nuestro alimento? ¿Cuál es nuestro alimento? La palabra. Entonces, ¿cuál es la relación del Espíritu Santo con la palabra? La relación tiene que ver con que cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros podemos digerir de mejor manera la palabra, podemos entender cosas que antes no entendíamos. Nosotros podemos ir a un versículo que está en 1 Corintios 2:14. Dice, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Con esto, ¿qué nos está diciendo? De que solo aquellos que tienen el Espíritu Santo pueden entender las verdades que hay en la Biblia. La Biblia está escrita con muchas metáforas, parábolas, profecías, cosas que si uno las lee tal vez no las entiende, si uno las lee racionalmente. Cuando escuchamos de que el hombre fue creado, ¿cierto?, del polvo, del barro, cuando leemos historias fantásticas como las de Noé y muchas cosas más, si las leemos racionalmente con nuestro intelecto no las vamos a entender. No podemos nutrirnos y todo lo que leamos al final van a ser letras y datos que vamos a aprender, pero no los vamos a asimilar de la misma manera que cuando el Espíritu Santo está en nosotros. De la misma manera que los nutrientes de la carne no eran asimilados cuando no los cocinaban. En cambio, cuando ellos los empezaron a cocinar, empezaron a adquirir esos nutrientes. De la misma manera, si nosotros queremos nutrirnos de lo que está escrito en la Biblia, necesitamos que el Espíritu Santo sea el que nos ayude a recibir esos nutrientes, a que realmente, por así decirlo, la palabra sea cocinada y sea digerida de la manera correcta en nuestro corazón. Es muy importante eso. Si quieres crecer en el conocimiento de Dios, debes leer con la ayuda del Espíritu Santo. No leer con una mente racional y humana. Porque hay mucha gente que se ha leído la Biblia muchas veces, que han hecho cursos de teología,
leído la Biblia históricamente, la han desmenuzado, pero no la viven, no han aprendido nada de sus principios en su vida. ¿Por qué? Porque la leen de manera racional, porque no está el Espíritu Santo revelando los principios que hay detrás de cada escrito, detrás de cada historia. Entonces, sin el Espíritu de Dios es imposible entender, comprender, apropiar y aplicar la palabra de Dios. Eso quiero que lo tengan muy claro. Si yo no tengo el Espíritu de Dios en mí, es imposible entender, comprender y aplicar la palabra de Dios. O sea, si nosotros queremos entender lo que está escrito, si queremos aplicarlo en nuestras vidas, el Espíritu Santo debe estar en nosotros. Debemos tener el fuego. De la misma manera que si yo pesco un bistec y me lo empiezo a comer sin cocinarlo, lo más probable es que me dé algo al estómago, lo más probable es que no me nutra como me tiene que nutrir. ¿Ya? Eso es muy importante que lo entendamos. Íbamos con la luz, el calor, la alimentación, y el cuarto punto tiene que ver con las herramientas. El ser humano dio el siguiente gran paso cuando ocupó el fuego para forjar herramientas, armas, y descubrió los metales. Aquí, de hecho, el documental hablaba de que este es el gran salto del ser humano, cuando pasó de la edad de piedra a la edad de los metales, la edad de bronce, ¿cierto? La edad de hierro después, porque el ser humano descubrió que una piedra de un mineral, cuando lo calentaban, podían sacar de ahí un metal que podían malear, darle forma y usar para cosechar, para sembrar, para incluso defenderse, ¿cierto? Para construir. Entonces eso transformó por completo la humanidad. Imagínense, personas que vivían simplemente con una roca, ocupando una roca afilada como herramienta o pedacitos de madera, a pasar a ocupar espadas, hachas, sierras, todo lo que actualmente seguimos usando. Fue un cambio totalmente para ellos. Pudieron construir mejores casas, pudieron construir mejores utensilios de cocina, de todo. Todo fue mejor para la gente desde que descubrió que el fuego los ayudaba a construir herramientas. Y de la misma manera el Espíritu Santo, cuando está en tu vida, te dota de una gran cantidad de herramientas. Herramientas que nosotros debemos desear. Y las primeras herramientas que el Espíritu Santo nos da están en Gálatas 5, del 22 al 23. Anótelo y después lo busca en su casa, lo lee con calma. Dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Aquí nos habla de algo que el Espíritu Santo nos da. Estas son las primeras herramientas que el Espíritu Santo nos da. Aquí en la Biblia se habla del fruto del Espíritu. Pero yo quiero que lo pensemos en este contexto. Nosotros, ¿cuántas veces hemos dicho, me encantaría tener más paciencia? O me encantaría tener paz en medio de todos los problemas que tenemos. Me encantaría, tener más alegría, más amor. Cualquiera de estas cualidades que acabamos de decir. Es imposible que tengamos estas cosas si el Espíritu Santo no habita en nosotros. Sin el fuego es imposible fundir el oro, fundir el acero y crear una herramienta. De la misma manera, si yo no tengo el fuego del Espíritu Santo, jamás voy a poder forjar tales herramientas como el amor, como la alegría, como la paz, etcétera, etcétera. Entonces, si tú anhelas tener estas herramientas que son primordiales para vivir, o sea, si yo no tengo paciencia, lo más probable es que nadie me soporte. Si yo no aprendo a ser paciente con mis hijos, con mis padres, con mis hermanos, con mis colegas de trabajo, voy a tener muchos problemas. Si yo no aprendo a ser humilde, ¿cuántos problemas voy a tener en la vida? Entonces, las herramientas para poder subsistir son estas, y nos las da el Espíritu Santo. Él nos las da. Ahora quiero seguir con otro tipo de herramientas que podemos encontrar en Romanos 12, del 6 al 8. Y aquí a lo mejor se van a caer de espaldas. Y miren las herramientas que el Espíritu Santo es capaz de darnos. Dice en Romanos 12, del 6 al 8. Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la gente que te haya concedido. Si Dios te dio el don de servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si Dios te dio la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Aquí nos habla de una serie de dones que el Espíritu Santo nos da. Podemos ver don de profetizar,
el don de servir, el don de enseñar, de ser maestro, el don de animar a otros, el don de liderar y el don de mostrar bondad a otros. Entonces, aquí vemos otra serie de herramientas que el Espíritu Santo es capaz de darnos. El don de ser líderes, el don de ser personas que animen a otros. Es súper difícil animar a una persona. O sea, no basta simplemente con sobarle la espalda y decirle ánimo. No, hay un don específico que el Espíritu Santo da para animar a otros. Un don específico que da para servir. Hay gente que tiene don de servir. ¿A cuánto les gustaría aprender a servir bien, a liderar bien? ¿A cuánto no les gustaría aprender a tener el don de profetizar? Magnífico, ¿cierto? Esas son cosas que el Espíritu Santo da. Esas son las herramientas, esas son las hachas, las espadas que descubrieron los primeros hombres. Esas son nuestras herramientas. Y hay más. En 1 Corintios, capítulo 12, del 8 al 10, encontramos que nos hablan sobre la capacidad de dar consejos sabios. La capacidad de tener conocimiento. Dice la capacidad de tener una gran fe. El don de sanidad, o sea, de orar por alguien y que se sane. El poder de hacer milagros, como los milagros que hacía Jesús, multiplicar el pan, ¿cierto? La comida. La capacidad de discernir si un mensaje es o no del Espíritu. La capacidad de hablar idiomas desconocidos y la capacidad de interpretar estas lenguas. ¡Wow! Hay cosas impresionantes. Sanar enfermos, hacer milagros, ¿cierto? Hablar en lenguas, interpretar las lenguas. Son dones que el Espíritu da, son herramientas que el Espíritu da. Pero nosotros no podemos esperar tener esas herramientas si no tenemos el fuego que las genera. El Espíritu Santo que genera esas herramientas. Estas son, como les decía, todo esto que leímos, los frutos del Espíritu, que son el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la capacidad de... los dones de profetizar, los dones de sanar enfermos, solo podremos desarrollarlos cuando tengamos un profundo conocimiento del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque también esto tiene que ver con... la gente de la antigüedad conoció el fuego y no empezó a fundir metales inmediatamente. Pasaron años en los que ellos empezaron a conocer cómo funcionaba el fuego, cómo encendían el fuego, cómo lo manipulaban, y fue un profundo conocer el cómo funcionaba el fuego. De la misma manera nosotros. O sea, si bien nosotros llega el Espíritu Santo a nuestra vida y nos ilumina, eso es lo primero. Pero después tenemos que aprender a apropiarnos un poco de esto que nos da el Espíritu Santo. Su calor, su ayuda para alimentarnos en la palabra y su ayuda para desarrollar estas herramientas. Pero es un continuo, un proceso. Y aquí es muy importante, en 1 Corintios también 12:11 dice... el Espíritu Santo es el único que distribuye todos estos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Entonces, es el Espíritu Santo el que da estos dones. Jamás podemos esperar que alguien nos enseñe a profetizar o alguien nos enseñe a servir. No, es el Espíritu Santo quien los da a cada uno. Entonces, si queremos avanzar en la vida espiritual y dejar de usar palos y piedras... ¿Y a qué me refiero con usar palo de piedra? Me refiero a que de repente estamos en la vida como cristianos y lo único que hacemos es decirle a alguien que Dios te bendiga o Dios te ama. Que son verdades, pero son solamente... ¿Qué cambio sería si yo llego a una persona que está deprimida, que está arruinada y en vez de decirle simplemente hoy que Dios te bendiga, oro por ella y genero un milagro en su vida? ¿No sería diferente? Si una persona que está enferma terminal y yo oro y puedo sanar su vida, ¿no sería diferente? ¿No sería mucho más avanzado que solamente decirle Dios te ama? Esos son los palos y las piedras que a lo mejor en nuestros primeros años de cristiano usamos, ¿cierto? Pequeñas frases, pequeñas oraciones, pero el Señor quiere que nosotros sigamos avanzando y dejemos a un lado los palos y las piedras y empecemos a usar herramientas poderosas. Que empecemos a usar la oración, el don de lengua, el don de profecía. Él quiere que avancemos, no quiere que nos quedemos en la edad de piedra. Quiere que sigamos avanzando a una nueva era, con nuevas herramientas, donde sepamos enseñarle a la gente la palabra, donde sepamos animar a los demás, no humanamente, sino en el Espíritu, con el fuego del Espíritu. Eso es la importancia de seguir avanzando y que adquiramos estas herramientas. En el documental después se habla... Después de hablar de estos conceptos de la luz, del calor, de la alimentación y de las herramientas, habla de que la aparición
del fuego generó un fenómeno que tiene que ver con el fogón, ¿cierto? Que pasó a convertirse en el centro de la vida social. O sea, si nosotros miramos un poco cómo era la cultura mapuche, lo principal era el fogón, ¿cierto? Todos se reunían alrededor del fogón porque alrededor del fogón tenían luz, tenían el calor, alrededor del fogón cocinaban, comían todos. Entonces, el fogón además de darnos todo eso que hablamos, de la luz, del calor, todo eso, se convirtió en un punto donde hacer vida social, en un punto de encuentro para las personas, para reunirse. Como decía al principio, la gente era nómada. Caminaban cada uno con su familia por un lado, pero después la gente se estableció en una tribu, en un lugar, en una aldea, y la gente se unió. Se unía. Cuando uno va a un campamento y hacen fogatas, todos alrededor de la fogata. Porque el fuego es como innatamente es como una unión para el ser humano. La gente se reúne alrededor del fuego. Y para nosotros los cristianos, el fuego del Espíritu Santo debería ser el fogón de nuestra vida, donde nos reunamos. Y eso me hizo pensar que necesitamos formar nuestro fogón, ¿cierto? Es importantísimo poder tener un fogón, primeramente en lo íntimo, yo con el Espíritu Santo, encender el fuego continuamente. Pero también es importante, y lo hablábamos con unos hermanos, con mi hermano Carlos y Daniela de Unidos al Padre, nos enseñaban qué importante es levantar un fuego, ¿cierto? Un altar, un fuego en la casa, en el hogar, donde vivimos, con nuestra familia. Y obviamente ya no nos referimos a un fuego físico, nos referimos a que el Espíritu Santo nos una. Hoy en día las familias, cada uno anda por su lado. Cada uno anda por su lado, nadie se conecta con nadie. Y el Espíritu Santo quiere que nos enlacemos. Entonces, si yo deseo que en mi casa, yo y mi esposa estemos unidos, estemos compenetrados, cuando tenga hijos, que mis hijos también me cuenten sus cosas, que estemos unidos, necesito que el Espíritu Santo sea el centro de mi casa. Que el Espíritu Santo sea el fogón donde toda mi familia acuda y podamos encontrar refugio, podamos encontrar un lugar donde sentarnos y conversar y abrir nuestros corazones. Eso es lo que el Señor quiere, que en nuestra casa haya un fogón, donde el Espíritu Santo sea el calor, donde el Espíritu Santo sea el centro y nos una a todos como familia. Y posteriormente, ese fuego que encendemos en nuestras casas lo traigamos acá, aquí en la iglesia donde está nuestro fogón principal. Aquí es donde el Espíritu Santo debe unirnos como familia, a cada uno de nosotros. Es muy importante eso, entender de que el Espíritu Santo enciende nuestros corazones. Y de que la iglesia debe ser un fogón para cada uno de nosotros. Que cuando vengamos acá, sintamos la luz, el calor, sintamos cómo nos alimentamos con la palabra. Y sintamos cómo también vamos desarrollando las herramientas que hablábamos anteriormente. Pero eso solo se puede lograr cuando el Espíritu Santo está presente. Y necesitamos traer al Espíritu Santo aquí, a este lugar, a esta iglesia. Este es el lugar donde se reúne nuestra tribu. En este caso, Eclesía es nuestra tribu, ¿cierto? Y aquí nos reunimos cada domingo. Y es importante que cada domingo el Espíritu Santo esté aquí. O sea, si en una aldea se apagaba el fuego de noche, eran presa fácil de los lobos, ¿cierto? De las tribus enemigas que habían alrededor también. Porque no había luz, porque no había nada con qué iluminarse. Entonces, si el Espíritu Santo no está aquí en nuestras reuniones, somos presa fácil. No tenemos nada, no vamos a tener con qué abrigarnos, con qué alimentarnos. Entonces necesitamos que el Espíritu Santo continuamente esté, el fuego del Espíritu Santo. Entonces el documental hablaba de que el fuego se transformó en el hilo que unió a toda la humanidad. Y así mismo yo pensaba, el Espíritu Santo es el hilo que Dios dejó aquí en la tierra para unirnos a todos, a cada uno de nosotros. Por eso cuando Jesús se fue dijo, les dejo el Espíritu Santo. Porque Él sabía que la única forma de mantenernos unidos, de mantenernos juntos, es por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo unir una familia dividida? Con el fuego del Espíritu Santo. ¿Cómo unir a una iglesia que tal vez está desunida? Con el fuego del Espíritu Santo. Es muy importante. Y después de todo esto que hablaba el documental, habló también de algo difícil que tuvo que atravesar la humanidad con el conocimiento del fuego. Y tiene que ver con que el fuego también, si bien es muy beneficioso, también es muy peligroso. Y contaba en el documental acerca de un incendio que se produjo en Londres.
hablaban de que Londres fue una de las primeras ciudades modernas, grandes en Europa, pero que si bien era grande y de las más antiguas de Europa, era una ciudad horrendamente organizada, sucia, como todas las casas pegadas, unidas, con los callejones no tenían dirección, era como un laberinto. Y dice que hubo un gran incendio en Londres que arrasó con todo y consumió toda la ciudad y tuvieron que reconstruirla desde cero. Pero ¿qué provocó? Que cuando la reconstruyeron desde cero, dijeron, vamos a ser inteligentes ahora para construirla, vamos a ocupar otros materiales, vamos a hacer que las calles estén ordenadas para que si hay que evacuar, podamos evacuar de buena manera. Vamos a crear un cuerpo de bomberos, vamos a hacer que hayan ductos de agua para en el caso de que ocurra otro incendio. Entonces, ¿qué decían? La gente del documental decía, de las cenizas emergió nuevamente la civilización, emergió un avance. Entonces, en el fondo decían, a pesar de que el fuego consumió todo y que el fuego en este caso destruyó la ciudad, los ayudó para prepararse para el futuro, para resurgir renovados. Y de la misma manera como el fuego consumió todo en esta ciudad de Londres, y ahora Londres es una de las ciudades más grandes del mundo, el Espíritu Santo quiere hacer lo mismo con tu vida. Quiere consumir todo lo que hay dentro de ti, todo lo que a lo mejor está antiguo, como en esa ciudad, lo que está mal construido, aquello que está, cierto, que es un riesgo para tu vida, todo lo que hay dentro de tu corazón que a lo mejor te hace más daño o que a lo mejor podría ser mejor. El Espíritu Santo quiere quemarlo, consumirlo y que vuelvas a construir algo nuevo. A esto se refiere cuando dice que quiere que Pablo decía que yo decrezca y que tú crezcas en mí. Entonces el Espíritu Santo viene a hacer esa obra, viene a quemar todo lo que era antiguo del antiguo Ciro para que crezca algo nuevo con el carácter de Cristo, con las nuevas herramientas que hablábamos. Pero es importante dejar que el fuego consuma y resurgir desde las cenizas, que eso es lo que a veces no queremos. No dejamos que el Espíritu Santo actúe porque decimos, no, quiero seguir siendo como era, quiero seguir con estas cosas, no quiero soltar mi orgullo, no quiero soltar mis antiguos deseos, mi antigua forma de vivir. Pero si tú quieres resurgir renovado y mejor, debes dejar que el fuego consuma todo lo que había antes para que resurja algo nuevo. Eso es lo que aprendieron las personas en Londres. Que si bien hubo un incendio que destruyó toda la ciudad, ellos podían reconstruir y de una forma mejor. Eso es lo que quiere hacer el Espíritu Santo en tu vida. Quiere arrasar con lo antiguo, arrasar con la antigua naturaleza para que emerja una nueva, una mejorada, una como Jesús. Eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Ahora la pregunta es, ¿vamos a dejar que el Señor haga eso en nuestras vidas? ¿Que el Espíritu Santo consuma? Porque si queremos los beneficios de su luz, de su calor, de la alimentación, de estas herramientas, debemos dejar que Él consuma lo antiguo. Los palos, las piedras, ¿cierto? Las chozas, para construir nuevos edificios mejorados. O sea, es inevitable dejar lo antiguo atrás para que venga lo nuevo. O sea, Pablo decía, dejando lo pasado, ¿cierto? Y mirando hacia adelante. Y así como evolucionó el hombre, espiritualmente nosotros también tenemos que evolucionar. Pero solamente con el fuego del Espíritu Santo es que nosotros podemos dar ese paso hacia adelante. Lo necesitamos. O sea, así como si nosotros ya no podemos vivir sin la calefacción, sin la luz, sin nuestro alimento, sin las nuevas herramientas que hemos creado, asimismo tenemos que ser dependientes del Espíritu Santo. No podemos pretender quedarnos solo con lo que aprendimos en un principio o con lo antiguo. Necesitamos que el Espíritu Santo se haga real en nuestras vidas. ¿Y cómo lo hacemos real en nuestras vidas? Lo vimos en la serie del Espíritu Santo, ¿cierto? Hay una relación íntima con esta persona que es el Espíritu Santo. Que en este caso, Dios me habló sobre el Espíritu Santo como fuego. ¿Cuántos quieren realmente que ese fuego habite en sus corazones? Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego que hay en tu interior, en tu corazón. ¿Cuántos quieren avivar el fuego del Espíritu Santo? ¿Cuántos lo desean realmente? O también pueden querer quedarse en la edad de piedra. Pero no sé ustedes, pero yo quiero avanzar.
Yo no quiero conformarme simplemente con algo pequeño. Yo quiero que las nuevas herramientas que el Espíritu Santo nos da sean parte de mi iglesia, sean parte de mi vida. Yo quiero realmente que el Señor consuma todo lo antiguo y cree en mí algo nuevo, algo mejorado. Pero para eso debemos tomar esa decisión y decir: Espíritu Santo, ven a mí, ven a mi vida, enciende el fuego en mi corazón, quédate aquí conmigo. Y eso es lo que vamos a hacer en esta hora. Vamos a pedirle al Señor que su fuego llegue a nuestra vida y nos consuma por completo. Así que vamos a dar un tiempo para que cada uno pueda orar. Si quiere estar sentado, si quiere estar de pie, si quiere estar de rodillas, como quiera. Pero tómese en serio esta oración. Porque si realmente anhela el don del Espíritu Santo, anhela el fuego del Espíritu Santo, necesitamos buscarlo con desesperación. Con desesperación. Como un hombre en la prehistoria, haciendo chocar las piedras para encender un fuego, con fricción, con mucho esfuerzo durante horas. Así mismo, con esfuerzo, busquemos al Espíritu Santo.